temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes. Tenemos un lema, todos lo conocemos, o la gran mayoría lo conocemos. Nuestro lema es vive en el reino, ¿no? Y estamos hablando de cómo vivir en la dimensión del Señor, en la dimensión de Jesucristo. Sin duda que nos falta mucho, porque cuando yo leo los evangelios o los hechos de los apóstoles, ¡wow! Vemos las maravillas, prodigios, sanidades, ¿no? Liberaciones y todo lo que sucede ahí. Y todo lo que sucede es lo que nosotros queremos. Entonces, vive en el reino, se trata de cómo hacer para vivir esas cosas que promete el Señor, ¿no? Y que lentamente vamos haciendo que sucedan y las vamos pudiendo vivir, ¿no? Necesitamos, como cristianos, vivir en otra dimensión. Es la que Jesucristo habló como la dimensión del reino, ¿no? Cuando Él hacía sanidades o liberaciones o pasaban de este tipo de cosas, le preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? Y Él decía, es que un reino se ha acercado, es el reino de los cielos. Entonces, bueno, eso es la idea de este lema, vive en el reino, es aprender a cómo hacer para vivir en esta dimensión diferente y que sin duda nos trae muchos beneficios, ¿no? Así que bueno, en este aprender a cómo vivir en el reino, como ser hoy comenzamos en la alabanza y la adoración de cómo aprender de Jesús, cómo creerle a Él. Y en el momento de la ofrenda dijimos cómo hacer para que se abran los cielos, ¿no? ¿Cómo hacer para que se abran los cielos? Y quería traerles una miniserie de predicaciones dentro de esto Vive en el Reino y que tienen que ver con los discípulos que de distintos sucesos que ellos vivieron en una barca, ¿no? Y resulta que en la Biblia aparecen varios, ¿no? Estaba este gran lago en el territorio de Israel, en donde estaban en la barca y tuvieron varios sucesos, ¿no? Y entonces quiero hablarles de uno más. Vamos a ir viendo distintos sucesos, ¿no? De los discípulos en la barca y qué es lo que les sucedió y qué es lo que nosotros necesitamos aprender de esos sucesos. Porque esos sucesos fueron escritos y fueron escritos por algo, ¿no? Fueron para que aprendiéramos, ¿no? Entonces, bueno, este suceso de los discípulos es así. Vienen los discípulos en una barca y de repente se desata una tormenta ahí terrible, miren, con rayos y centellas. Así que se desata una tormenta y los discípulos se asustan y comienzan a ver que su barca se está por hundir. Así que, pero hay algo bueno, Jesús va dentro de la barca. Así que Jesús se había dormido, así que lo despiertan. Así que cuando lo despiertan aparece allí Jesús y resulta que Jesús le habla a la tormenta y increíble, la tormenta se desvanece y dice que todo se calma, ¿no? Y un poco las canciones que hemos cantado tenían que ver con esto, ¿no? Del Señor calmando la tormenta. Así que esa es la historia. Pero vamos a ir al relato bíblico a ver cómo es que lo expresa y lo vamos a ir analizando. Así que muy bien, esto está en Mateos, en el capítulo 8, del 23 al 27, y dice así: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó
y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? ¡Wow! Esta es la historia. Realmente es una historia impresionante porque en el Antiguo Testamento se veían estas cosas grandes, ¿no? El mar abriéndose, o ese tipo de cosas, o cayendo fuego del cielo, estas cosas de la naturaleza. Y en el Nuevo Testamento vemos más cosas personales, ¿no? Sanidades, liberaciones, pero aparece esto aquí, Jesús calmando una tormenta. Así que bueno, yo sé que muchos de estos símbolos son, digamos, fáciles de interpretar, pero revisemos entonces de a poco el pasaje. Dice así, Jesús subió a la barca. Muy bien, la barca era de los discípulos y Jesús subió a la barca. Es interesante esto de poder andar en la vida con Jesús, ¿no? Y la barca en alguna medida va a representar nuestra vida, ¿no? Así que si pusiéramos un título de esta predicación sería Mi barca, mi vida, ¿no? Si pensamos estar en una barca en medio de un gran lago, ¿no? Y pensamos en la cantidad de agua y uno dentro de una balsa, ¿no? O por lo menos yo que soy montañés, me da cierto miedo, ¿no? Una balsa, un lugar algo tan frágil, ¿no? Pero así es nuestra vida, ¿no? Y lo interesante es de que Jesús sube a la barca. Y esto trae muchas bendiciones en la vida de uno, ¿no? Porque muchas veces en la vida de uno siente que se puede hundir. Y lo importante es que Jesús había subido, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que la mayoría de acá le han dicho a Jesús, Jesús, vení a mi vida, subí a mi barca, ¿no? Pero si hay alguien que no lo ha dicho todavía, no lo ha hecho, bueno, este creo que es el tiempo para invitar a Jesús a subir a tu vida, a subir a tu barca. El asunto es que Jesús sube a la barca. Dice, en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Se desató una tormenta. Muy bien, ¿qué son estas? ¿Qué es la tormenta? Bueno, es fácil de interpretar, ¿no? La tormenta es todo aquello que amenaza con hundir nuestra vida, ¿no? Tenemos tormentas en el matrimonio, tormentas con los hijos, tormentas con los padres, tormentas en el noviazgo, tormentas en las finanzas, tormentas en la salud, tormentas de mucho tipo de cosas, ¿no? Son tormentas que nos amenazan y que sentimos que nuestra vida se hunde, ¿no? Y era lo que le está pasando a los discípulos. Ellos sienten que esta tormenta amenaza con sus vidas. Ellos se asustan. Ellos dicen, van a sentir que su barca se hunde. Y eso es lo que realmente muchas veces sentimos con los problemas. Que nuestra barca, nuestra vida se hunde porque hay problemas que no podemos manejar, ¿no? Hay tormentas un poco más leves que no la aguantamos. Decimos, no, yo esta me la aguanto. Pero hay tormentas en que decimos, esto es para hundirse. El asunto es que lo interesante de esto es que dice allí, pero Jesús se había dormido. Yo siempre me costó interpretar este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de ver dibujos, imágenes de las barcas que ellos usaban en ese tiempo, y no eran un yate, ¿no? No tenían camarotes y tantas cosas. Eran bastante precarias, las usaban solamente para pescar, no estaban diseñadas para andar 5 días a través del mar, eran solamente para ir de pesca y volvían. Así que no estaban muy cerradas, digamos, y tampoco tenían ventanas con vidrio y burletes de gomas en las puertas, ¿no? Entonces era algo un poco primitivo. Y se imaginan, se desata una tormenta. El escritor dice que los discípulos tenían miedo porque la barca se iba a hundir. Así que imaginemos una tormenta, la barca bambolándose para todos lados, lluvia entrando, no camarote, no burletes de goma, no vidrios. Jesús ahí
durmiendo. Estaba durmiendo. O sea que le caía agua, los discípulos gritaban, esto se movía para todos lados, y él estaba durmiendo. Bueno, cuando yo leo el pasaje, me cuesta verlo a Jesús durmiendo, ¿no? Es más, uno para todo se va a Google, ¿no? No, mienten como quieran en Google, pero bueno, por lo menos uno se da una idea, ¿no? Así que me puse a buscar cómo Jesús dormía en la balsa. Y bueno, hay distintos dibujos ahí, pero siguen sin explicarme por qué Jesús se había dormido en la barca. Bueno, tal vez estaba sumamente cansado y se durmió, pero cuesta como creer esto de que Jesús iba durmiendo en la barca. Así que, bueno, pero en definitiva dice que Jesús se durmió. Ok, vamos a pasar el hecho real, digamos, en el concreto, una barca, una tempestad y Jesús durmiendo. Y no vamos a ver a qué es lo que simboliza esto. ¿Qué simboliza que Jesús se durmió cuando estaban en una tormenta y la barca se estaba por hundir? Bueno, cuesta un poco porque en realidad la Biblia habla de que el Señor está con nosotros y de que el Señor no se duerme. No se duerme. Así que si le queremos buscar un simbolismo, como que cuesta. Dice un salmo: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Entonces decimos, ¿por qué Jesús se durmió si él no se tenía que dormir? Justo en medio de la tormenta. Muy bien, ¿cómo es esto de que él duerme? Bueno, otro salmo es interesante. Otro salmo dice: pero el Señor se levantó como de un sueño, como un guerrero adormecido por el vino. O sea que sí se había dormido. ¿Cómo es esto que duerme o que no duerme? ¿El Señor se duerme o no duerme el Señor? Bueno, es interesante. La Biblia es según el punto de lado donde uno lo mire. Es así. El Señor no duerme, dice. El Señor está atento a lo que sucede. Él está atento. Ahora, Él está atento. Si lo vemos desde el lado del cielo, digamos, ahora que usamos la camarita, la Pro para todos lados, vamos a poner una en el cielo, enfocando de Dios hacia abajo. Bueno, Dios no duerme. Ahora, si pensamos desde nuestro punto de vista, bueno, tenemos la imagen como que sí. ¿Cómo es esto? Supongamos, hay un pasaje muy conocido. Dice: nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Jesucristo. Eso desde el punto de vista de Cristo. O sea que Cristo me va a amar y nada me va a separar de su amor de parte de Él. Él me va a amar. Aún hasta si peco, Él va a sacar fuera los pecados y me va a seguir amando. Ahora, en la Biblia hay una palabra que se llama apostasía. ¿Qué es apostatar? Es cuando alguien está en la fe y después se va. Después decide no creer más. Eso dice la Biblia que es la apostasía. Entonces, bueno, nada me separará del amor de Cristo, desde Cristo para acá. Pero desde mí para Cristo, sí. Porque yo me puedo ir. O sencillamente no solo me puedo estar y después irme. Sencillamente puedo ni siquiera acercarme. Puedo nunca aceptar a Jesucristo. Voy a terminar en el infierno. Y sí voy a estar separado del amor de Cristo. Entonces, ¿cómo es que nada me separará? Bueno, desde su parte nada me va a separar. Pero desde mi parte yo sí me puedo separar. La palabra apostatar está en la Biblia porque es posible. Si no, no lo pondría, ¿cierto? Yo no le puedo decir: no quiero que ninguno respire bajo el agua. No, es una instrucción falsa. Nadie puede respirar por el agua, bajo el agua. No se puede. Entonces, ¿para qué lo voy a decir? Directamente ni lo digo. Si algo está dicho en la Biblia, porque sí se puede, si no, no lo estaría dicho. No robarás. No debes robar, pero poder, podemos.
Entonces lo mismo. Entonces, muy bien, cuando dice Dios no duerme, es de parte de Él. Él no se duerme. Ahora, de parte nuestra, es como que si Él estuviera durmiendo. Por eso dice, el Señor se levantó como de un sueño, como que si estuviera soñando, como si estuviera durmiendo, como si estuviera adormecido. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así que, muy bien, veamos un ejemplo en Éxodo, ¿no? El pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Es bien interesante porque va detallando, parece que detalla cada momento de la oración y dice así, dice, los hijos clamaron y subió a Dios el clamor. Llega a Dios. Y dice, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con el pueblo y los miró y los reconoció. ¿No? Está todo el detalle, ¿no? Entonces dice, ellos clamaron, venía el clamor, llegó al Señor, el Señor oyó, se acordó, o sea que se había olvidado. Como una mujer que se olvida el pastel en el horno, algo así. Uy, dejé a los hijos de Israel en Egipto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 400 años. ¿Cómo se va el tiempo, no? Una onda así sería. Se acordó. Estaba hablando con los ángeles. Los hijos de Israel. Los dejé en Egipto. Y los miró. Y los reconoció. Oh, esos son. Los reconoció. Oh, esos son. Eso fue lo que pasó. Bueno, está hablando de que Dios está quieto hasta que ellos claman. Eso es lo que está diciendo. Que Dios no está durmiendo ni charlando con los ángeles. Él está mirando. Pero dice que Él no actúa hasta que llegue el clamor de ellos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces creo que en este episodio de la barca, Jesús, no sé si estaba durmiendo, realmente se durmió, se hacía el dormido, no lo sé. Pero en definitiva la enseñanza es que puede estar Jesús en la barca, pero nosotros lo tenemos que despertar. Eso es lo que está diciendo. Nosotros lo tenemos que despertar. Muy bien. El profeta Zacarías va a interpretar unas visiones que se están mostrando y entre todas estas visiones hay 7 lámparas. Y entonces el profeta Zacarías va a explicar y dice, estas 7 lámparas son los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Muy bien, Dios tiene 7 ojos. No tiene 7 ojos. Lo que está hablando es que el 7 es el número perfecto. Y lo que está diciendo es Dios vigila la tierra con una visión perfecta. Sus ojos miran perfectamente en la tierra. Mira cada detalle, nada se le pasa, ni las cosas más pequeñas, porque su visión es perfecta sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo. Dios vigila la tierra perfectamente. Él no se duerme, Él tiene un control. Y dice también, los ojos, esos ojos que vigilan perfectamente, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los justos no es que unos son más justos que otros. No, todos somos injustos. Pero todos aquellos que decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados y por lo tanto aparecemos como justos delante del Señor. Así que no es que uno sea más justo y su oración o su cuidado va a estar un poco mejor que el del vecino que no es tan justo. En realidad todos aquellos que seguimos a Jesucristo somos los justos. Y dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no se duerme, está atento, pero Él no va a hacer nada hasta no escuchar el clamor. Eso es. Y entonces los discípulos tienen que clamar.
Despierta, Señor, que nos hundimos, le dicen. Muy bien, así que Dios está ahí atento, pero digamos, en una simbología, el Señor está durmiendo y nosotros necesitamos despertarlo. Así que, ¿saben qué? Yo respecto de la oración, creo que no empecé de cero, empecé de menos cero. ¿Por qué? Porque yo me convertí y yo no entendía para qué había que orar. Y en la iglesia te decían, tenemos que orar. Y yo decía, ¿para qué vamos a orar? Porque a mí, cuando yo me convertí, había leído los evangelios y había leído este pasaje. Y me acuerdo de esta parte. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y yo decía, ¿para qué le vamos a pedir? Si Él ya sabe. Y es más, cuando oraba, porque en la iglesia decían, hay que orar, yo le decía, Señor, si vos ya sabés. Y no entendía, ¿para qué vamos a orar? Si Él ya sabe. Dios no duerme. No solo que tiene una visión perfecta sobre la tierra, sino que también Él sabe todo. Así que Él ya sabe cuál es mi necesidad, ya sabe cuál es mi tormenta. Entonces dice, bueno, vuestro Padre ya sabe lo que vosotros necesitáis. Entonces yo decía, ¿para qué le vamos a pedir? Y no me entraba en la cabeza. Hasta que fui entendiendo que en realidad la oración tiene que ver con una relación. Y Dios está esperando que nosotros vayamos a Él. Eso es lo que Dios está esperando. Está esperando que nosotros lo busquemos. Así que Él va a permanecer quieto hasta que escuchar el clamor, hasta que nosotros lo busquemos. Este pasaje, la primera parte dice, así que cuando vayan a orar, entren en su cuarto solos y cierren la puerta y oren al Señor. Y después dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. En realidad no es, ya lo sabe para qué lo vamos a pedir, sino que la parte previa es, entren y oren, ¿no? Y también este pasaje de 1 Tesalonicenses que dice, oren en todo momento, dice la versión Dios habla hoy. La Reina Valera es orad sin cesar, ¿no? Por ahí aparecen algunas cosas en internet o algunas especie de refranes o poesías que son muy románticas y uno a veces las agarra así y dice qué fantástico esto, pero tienen sus errores. Hace un tiempo leí una que decía, no puedo orar más de 1 hora, pero no puedo pasar más de 1 hora sin orar. Bonito, ¿cierto? Entonces uno dice, y ese soy yo. No, ese no sos vos. No tenés que ser vos. Vos tenés que orar sin cesar y aparte poder pasar más de 1 hora orando. Porque Jesús se lleva a sus discípulos y los deja y se va y cuando vuelve los encuentra dormidos. En vez de dormirse el Señor, se durmieron ellos. Y le dice, ¿por qué están durmiendo? No han podido orar conmigo 1 hora. Entonces, necesitamos de las dos cosas. Necesitamos orar permanentemente, pero también necesitamos ir a nuestro cuarto, como dice el Señor, cerrar la puerta y pasar un tiempo con el Señor. Las dos cosas. Entonces no puedes poner una como excusa, ¿no? Yo no paso mucho tiempo encerrado orando porque yo oro permanentemente. No es. Vos tenés que orar sin cesar, orar en todo momento, pero aparte necesitas separarte para el Señor en oración. Muy bien, así que así yo fui aprendiendo acerca de la oración y viendo que yo tenía que orar. Y me di cuenta que tengo un llamado a la oración. Paso bastante tiempo orando. Veamos otra imagen que aparece en Apocalipsis, que tiene que ver con esto, para entender qué es lo que nos está diciendo el Señor con ir y despertarlo. En Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, ve una visión, ¿no? Ve una visión del cielo y de las cosas espirituales. Es una visión, no necesariamente tiene que ser así. Él está viendo una visión que simboliza algo. Y dice así, y cuando tomó el rollo,
las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo un arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso, y el incienso significan las oraciones de los santos. Muy bien. Así que ahora tenía recipientes y dentro del recipiente estaban las oraciones. Bien interesante. Es un simbolismo, ¿no? Tenían tazones y las oraciones dentro del recipiente. Más adelante, Juan va a hablar también sobre la oración y va a decir esto. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Es lo mismo, tenía un tazón de oro, un incensario, un recipiente de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjense, entonces ahora el ángel tiene un recipiente de oro en donde mete las oraciones, ¿no? Las oraciones de los santos. Ya vimos quiénes son los justos y los santos. Son aquellos que están en Jesucristo. O sea que si vos estás en Jesucristo, la oración llega. Si no estás en Jesucristo, nada. No, la oración no sube el techo. Muy bien. Así que, muy bien, sigamos con la visión. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, tratemos de interpretar este pasaje. Dice así, que viene un ángel con un incensario o un recipiente de oro. Y dice que viene, ¿y con qué lo llena? Con las oraciones de los santos, que está simbolizada por el incienso que tiraba el humito. Así que ahí está, ahí se lo llenamos de incienso. Muy bien. Una vez que dice que se llenó, es más, el pasaje en la versión Reina Valera dice que le tuvo que él agregar un poco más de incienso a las oraciones de los santos, ¿no? Entonces dice que una vez que lo llenó de incienso, se fue a la presencia de Dios. Y cuando llegó a la presencia de Dios, vació todas las oraciones. ¿Y con qué lo llenó? Con fuego del altar. Y dice que después ese recipiente o ese incensario lo arrojó a la tierra con fuego. Así que bueno, no se asusten, no se va a incendiar la barca. Lo que está diciendo es que lo que se está simbolizando es que quisieron despertaron a Jesús. Eso es. Pero es bien interesante la simbología, porque yo por ahí pienso, cuando pienso en esta simbología de Apocalipsis, ¿será que hay un ángel alrededor nuestro con el recipiente y diciendo cuándo va a terminar de llenar el incensario? Y nosotros estamos diciendo, ¿cuándo Dios mandará fuego del cielo? Y el ángel está acá, ¿cuándo lo van a terminar de llenar para poder llevármelo? ¿Será así? Bueno, es una simbología, ¿no? No es que el ángel va a venir y se va a llevar tus oraciones, pero sí aparentemente tiene que haber como cierto grado aparentemente de oraciones, una cantidad de oraciones, para que Dios se despierte. Recuerdo cuando era joven, bien jovencito, y empecé a tener mis primeras responsabilidades. Así que le decía a mi mamá, mamá, despertame a tal hora. Y me dormía. Cuando me despertaba, no, se había hecho retardo. Así que yo me reenojaba y le iba con el reclamo a mi mamá. Mamá, no me despertaste. Me decía, sí te desperté. No, no me despertaste. Sí, yo te dije, ángel, ángel. ¿Y qué pasó? Yo te desperté. No, no me despertaste. Sí, hasta incluso te toqué. ¿Y qué pasó? No, vos te diste vuelta y seguiste durmiendo. Pero mamá, no me despertaste. Sí, yo te desperté. Bueno, a partir de ahí empecé a usar alarma, ¿no? Pero ese es otro asunto, Pero el punto era que a mí me daba rabia porque yo le decía, yo no podía entender cómo no me pudiste despertar, cómo es que no podés despertar. Y ella me decía, yo te toqué y te dije, ángel, ¿y qué pasó? Vos te diste vuelta y seguiste durmiendo, pero no me despertaste. Yo sí te desperté. Bueno, ¿será así? Que nosotros le decimos, Señor,
Bueno, voy a saber lo que necesito. Y después decimos, no cayó fuego del cielo. No vino el milagro que necesito. La tormenta no se calmó. ¿Será que no llenamos el incensario? ¿Será que no lo despertamos? Que solamente le dijimos, ¡eh! Y él dijo, no me despertaste. ¿Será? ¿Será que no lo despertamos? Cuando vemos las historias de las grandes iglesias que realmente han marcado la diferencia en el mundo por alguna manifestación de Dios, ya sea por milagros, o por liberación, o por sanidades, o por crecimiento, o por distintas otras características, cuando los vemos, hay un patrón, y había una intensa oración. En la de China, que fue considerada una de las más grandes del mundo por muchísimo tiempo, bueno, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenían un lugar que le llamaban el monte de oración. Y toda la gente iba y oraba, y oraba, y oraba, y eso estaba abierto las 24 horas, y venían, lloraban, 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 y después sucede algo. ¿Será que ellos lograron despertar a quien nosotros no estamos pudiendo despertar? Bueno, hay una historia en Segunda de Reyes, el capítulo 13, otra simbología que tiene que ver con esto. Dice así: Eliseo dijo a Joás, toma un arco y unas flechas. Joás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Joás puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Muy bien, aquí esto no le están disparando a nada en particular. Lo que van a hacer es un acto profético o simbólico, pero básicamente lo que está haciendo es orando. Nada más que de una forma, digamos, original. Es como cuando nosotros alabamos y levantamos las manos. Es un acto. Es un acto que tiene que ver con una oración, que lo manifiesto físicamente. Así que lo que estaba haciendo es orar. Y dice así: Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo le dijo, dispara. Y Joás disparó. ¿Qué disparó? Disparó las flechas, pero ¿qué disparó? Disparó oraciones. Eso es lo que estaba pasando. Estaban disparando. Dice, entonces Eliseo le dijo, esa es la flecha de la victoria del Señor. Muy bien, si hay acá algunos intercesores o que les gusta orar y que se sienten guerreros de oración, este es tu pasaje. Tus oraciones son flechas que llevan la victoria del Señor. Eso es. Así que le dice, dispara, y él dispara y dice, esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Estaban en un problema concreto, una guerra contra Siria. Esa es la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Luego continúan orando, ¿no? Eliseo dijo nuevamente, toma las flechas. Joás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, dispara hacia la tierra. Y Joás disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo, deberías haber disparado 5 o 6 veces. Entonces habría derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Interesante. Aparentemente hay un cúmulo de oraciones. Hay una cantidad de ruego, de clamor. Yo pienso, cuando vimos el pasaje de los hijos de Israel clamándole a Dios, habían pasado 400 años. ¿Será que pasaron 400 años? Porque ellos no clamaron lo suficiente. Y recién a los 400 años juntaron la cantidad de oración para despertarlo al Señor. ¿Será que pasaron 400 años en llenar el incensario? ¿Será que pasaron 400 años en tirar todas las flechas que tenían que tirar?
No la probé, no creo que llegué a los 400 años. Pero sin duda necesitamos despertar a ese Señor. Hemos invitado al Señor a nuestra vida, a nuestra barca, y está ahí. Hay una tormenta, Jesús está ahí. Pero el problema es que a veces no vemos la resolución del conflicto porque no despertamos a Jesús. Lo despertamos por medio de la oración, por medio del clamor, por medio del ruego. Si es así, ¿cuál sería nuestra actitud? Miren, la reunión de oración, primer domingo es el próximo domingo es la reunión de oración. A veces que somos 4 gatos locos acá, tratando de despertar al Señor. Si fuéramos más, por lo menos gritaríamos un poco más fuerte. ¿Quién les dice que lo despertamos? ¿No? Pero, ¿qué pasa? Realmente no lo creemos. Porque si creyéramos que la oración va a detener la tormenta, ¿se imaginan? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No, yo dejo todo. Me dedico solo a orar. Porque eso es lo que va a detener mi tormenta. Jesús, despertate. Que nos hundimos, le decían los discípulos. Jesús, despertate que nos hundimos. Necesitamos orar, necesitamos despertar al Señor, necesitamos llenar el incensario de oraciones, necesitamos lanzar más flechas de las que lanzamos si es que queremos ver milagros, ver las soluciones de los conflictos. Necesitamos orar más. Pero a veces tenemos un encuadre, bueno, Jesús está acá con nosotros, así que si Él sabe de que tengo necesidad, pero Él está durmiendo, por decirlo, ¿no? Así que, dice en Isaías, he puesto guardas sobre tus murallas, Jerusalén, nunca permanecerán callados, todo el día y toda la noche. No descanses, pueblo que tiene presente el Señor. No dejes descansar tampoco a Dios hasta que Él restaure a Jerusalén y la convierta en una ciudad que todo el mundo alabará. ¡Wow! Día y noche, dice, no descansen. He puesto guardias día y noche sin descansar. No solo no van a descansar ellos, ni siquiera lo van a dejar descansar a Dios. Hasta que Él haga algo. Esa es la actitud. Voy a molestar a Dios, voy a despertar al Señor hasta que Él haga algo. Bueno, esa debería ser nuestra actitud, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Y este episodio en la barca, eso es lo que nos está enseñando, que necesitamos despertar al Señor, despertar al Señor. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. ¿O será que recién cuando estamos hundiendo gritamos lo suficiente? Cuando yo pienso en las oraciones que hemos visto la oración, digamos, simbólicamente de alguien despertando a otro, ¿no? Si alguien no se despierta, ¿qué harías para que se despierte? ¿No? La de llenar un recipiente. ¡Wow! ¿Cómo me esforzaría por llenar ese recipiente? O la de lanzar flechas. Hay muchos simbolismos más de oración en la Biblia. Y no son solo símbolos, son formas de orar. Son formas que utilizaron para orar. Como las 7 vueltas alrededor de Jericó. Hay distintas formas de orar. Porque justamente como lo tenemos tan en poco la oración, y como es tan difícil hablar con alguien que uno no ve, y uno se termina durmiendo o aburriendo con la oración. Por eso están todos estos elementos, para hacerlo. Pues uno tiene que orar con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. ¿Qué vas a hacer con el cuerpo para orar? Miren, yo en un tiempo me regalaron una ovejita, ¿no? Alguien me regaló una ovejita y me dijo, este soy yo, y me regaló una oveja. Otros lo vieron
Y dijeron, yo también le voy a regalar una oveja. Y entonces me empezaron a regalar ovejas. Tengo ovejas de todo tipo, ¿no? Tengo ovejas de todo tipo. Entonces yo me di cuenta de lo que pasaba. Dije, Señor, esto. Así que por un buen tiempo oraba así, agarraba las ovejas, y eran algunos de ustedes, y le oraba, Señor, lo bendigo, le acariciaba la oveja, le hacía. Era una oración, era una oración. Estaba tratando de despertar al Señor. Y entonces la agarraba la oveja, la abrazaba, la acariciaba, ¿no? Si estaba hundida la levantaba. O hacía cosas ahí orando por las ovejas. Bueno, hay formas, uno tiene que buscar formas de orar. ¿Cómo vas a orar? Para que la oración no sea algo aburrido, si es que te dormís. Bueno, si te arrodillás, porque dice la Biblia que nos postramos ante el Señor y te dormís, bueno, no te arrodillé, orá parado, hace algo. En un tiempo, no hace mucho, me venía para aquí porque el Señor me había dicho tenés que hacer guerra espiritual y yo tengo una espada, así que me venía con la espada, para acá, solo, en la semana, y oraba con la espada. Y era como largar flechas, ¿no? Así que oraba acá con la espada y hacía guerra espiritual. Bueno, ¿qué vas a hacer para orar? ¿Qué es lo que querés lograr con la oración? Hace algo. Algo no tiene fuerza en sí. Ojo, no. Si vos agarrás mi espada no va a tener una fuerza para orar. No es un simbolismo solamente, como las flechas, como dar vuelta a un lugar. Tiene un simbolismo, pero ¿qué vamos a hacer para orar? Tenemos que ser creativos en la oración. Y siempre me llama la atención cuando miro a los discípulos y las cosas que sentían o que le decían al Señor. Los discípulos, escúchame, los discípulos sí eran pescadores, pero no eran hombres espirituales. Si no hubieran buscado al Señor, que era el Mesías, y ni siquiera lo hubieran visto si no hubieran sido hombres espirituales. Y ellos están con el Señor y le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. O sea que ellos consideraban que no sabían orar. A veces los cristianos consideramos que ya sabemos orar. No, yo ya sé orar. No, vos no sabés orar. Le tenés que preguntar al Señor, ¿cómo vas a orar? Incluso a veces que hasta el Señor te da salmos, que son oraciones para que vos las hagas. Para que aunque sea vos recites ese salmo. Y los judíos oran así, agarran un salmo que es una oración y la recitan. Bueno, necesitamos aprender a orar, pero necesitamos despertar al Señor. Necesitamos llenar el incensario, necesitamos largar más flechas de las que hemos largado si queremos ver la victoria del Señor. Así que después que ellos entonces fueron y despertaron al Señor diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Lo que sucedió fue que Jesús se despertó. Y Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Qué poca fe tienen ustedes. Hace un tiempo me regalaron un libro que se llama ¿Por qué no viene el avivamiento? Interesante, en donde el escritor dice, no es solo oración, sino fe. Y dice, podés orar mucho, pero si no crees que va a suceder, no va a suceder nada. Así que, no solo Jesús, ahora lograste despertarlo, y ahora el Señor te mira, ¿y este creerá? ¿No? Y es interesante porque a Jesús muchas veces le dicen, Señor, sáname, o sana a mi hijo, o haz algo. Y Jesús le decía, en argentino, ¿no? ¿Y vos creés que yo lo puedo hacer? ¿Y vos creés que yo lo puedo hacer? Hubo uno que hasta dudaba, pero dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Dios lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces necesitamos creerle, necesitamos crecer en fe. Y la fe crece. La fe crece. Cuando Jesús dijo que es como una semillita de mostaza, lo que estaba hablando es de que
no es de lo grande que se puede hacer, sino de que hay un proceso. De la semilla la plantás y empieza a crecer. Necesitas hacer vivir tu fe. Necesitas hacerla crecer a tu fe. Y en Santiago dice así, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que no solo es que tenemos que despertarlo, sino que tenemos que creer que Él puede hacer lo imposible. Y cuando el Señor se enoja con el pueblo de Israel, después que por 400 años se ve que no eran buenos en la oración. Después de 400 años lograron llenar el incensario. Y Él le dijo, bueno, los voy a sacar. Y los saca y los pone en el desierto. Ahora lo único que habían hecho es despertar al Señor, pero no tenían fe. Entonces en un salmo cuando habla de todas estas cosas que hizo el Señor, dice así, lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaremos a sus hijos, a la futura generación lo contaremos, las alabanzas de Yahvé y su poder, las maravillas que hizo, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios. Dios abrió el Mar Rojo y le ayudó a la gente a cruzarlo mientras retenía las aguas como un dique. Todos los días Dios los guiaba con una nube y todas las noches los guiaba con la luz del fuego. En el desierto Dios partió las rocas en dos, de allí sacó agua para que ellos bebieran. El agua salía de la tierra y corría como un río. Pero, mas con todo, pecaron todavía. En sus maravillas no tuvieron fe. Otra versión, ¿sabe qué dice? Dice, y ellos pecaron porque no creían que Dios podía hacer lo imposible. Y creo que a veces es lo que nos pasa, ¿no? No solo no llenamos el incensario, sino que ni siquiera creemos que Dios pueda hacer algo imposible. Pero acá estamos, en medio de la tormenta, y a veces sintiendo que algunas áreas de nuestra vida se hunden, nuestra barca se hunde. Y lo que tenemos que hacer es despertar al Señor, pero no solo despertarlo, sino creer que Él puede calmar la tormenta, que Él puede detener esto que nos está sucediendo. Y dice la Biblia, y todo quedó tranquilo después. Él puede calmar la tormenta. Y es interesante entonces poder ver lo que el Señor hizo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. ¡Wow! El Señor nos está llamando a despertarlo. A despertarlo. ¿Lo despertaremos? Yo quiero que todos nos pongamos en pie y vamos a orar. Señor, te queremos pedir perdón porque realmente no creemos mucho en vos. Si no, correríamos desesperados. Tiraríamos tantas flechas. Llenaríamos tantos incensarios. Nos abalanzaríamos arriba tuyo y te remesaríamos hasta que despertara, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no creemos que la oración puede cambiar nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, porque somos escasos en orar.
Señor, tal vez la raíz es porque no creemos que nos amás tanto. Tal vez porque no creemos que sos un Dios cercano. No creemos que has hecho todo para derramarnos tu amor sobre nosotros y que estás atento a nuestras necesidades. Que estás atento y sabes lo que necesitamos. Solo estás esperando que te despertemos y que te creamos. Por eso, Señor, ahora te queremos pedir perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque cuando miramos nuestros actos nos damos cuenta qué poca fe tenemos y qué poco tiempo separamos para hablarte y para estar con vos, para despertarte. Perdónanos, Señor. A veces la barca se nos hunde con vos adentro y ni siquiera entendemos por qué. Señor, te pedimos perdón, porque a veces hasta nos enojamos porque no te despertaste cuando la responsabilidad era nuestra. Señor, por eso ahora te damos gracias por lo que nos has enseñado. Queremos cambiar nuestra conducta, queremos creer, queremos orar, queremos despertarte, queremos llenar el incensario, queremos lanzar flechas de victoria. Señor, queremos hacer eso. Te pedimos, Señor, que esta revelación entre en nosotros de una forma especial por medio de tu Espíritu Santo. Señor, hacenos entender estas cosas profundas en lo interior, Señor, no solo intelectualmente, sino emocionanos con esto, con la posibilidad de despertarte y de que lances a nosotros tu amor, Señor. Señor, que nos emocionemos con buscarte, que nos emocionemos con la esperanza y con la fe de que vas a hacer algo. Señor, Señor, que nos emocionemos con solo pensar y sentir que vos vas a hacer algo. Señor, danos una revelación no solo intelectual, sino afectiva, espiritual. Que todo nuestro cuerpo se comprometa con la oración. Que aprendamos a orar con espíritu, alma y cuerpo con tal de despertarte. Porque sabemos que cuando te despertés, la tormenta se va a calmar. Señor, porque sabemos que cuantas flechas lancemos serán flechas de victoria tuya, Señor. Por eso, Señor, tocanos con tu espíritu, con esta revelación. Métela muy dentro nuestro, Señor, que nos queme como un fuego. Y que estemos desesperados, Señor, por buscarte, porque sabemos que sos nuestra única solución. Porque no podemos mantener la barca a flote y vos sos nuestra única y última salvación. Por eso, Señor, tocanos con tu espíritu y no solo nos hagas hombres y mujeres de oración, sino también hacernos una iglesia de oración, Señor. Que podamos cambiar nuestras historias personales, que podamos cambiar la historia de la iglesia, que podamos cambiar la historia de otras personas, que podamos cambiar la historia del lugar donde nos has puesto. Señor, que podamos cambiar las historias, porque te buscamos, Señor, porque te buscamos. Señor, día y noche, que no descansemos. Señor, que día y noche no te demos descanso hasta que hagas tu obra con nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo les pido que pasemos aquí al frente y que terminemos este culto con esta canción. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.
temprano, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. A ti, mi alma te anhela y tienes sed para ver